Serie Epístola a Santiago, tema oración ferviente, cita bíblica Santiago 5, 17 y 18. La fecha, bueno, hoy es domingo 19 de marzo del año 2023, y bueno, y quien predica pues es este servidor Elías. Bueno, oración ferviente es el tema de esta mañana, oración ferviente. Y el versículo 17 dice de la siguiente manera, póngase de pie por favor. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Amén. Cierre sus ojos, humille su rostro. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, tú nos has dado la oportunidad, Señor, de poder reunirnos en este domingo, y me alegra que hayas traído, Señor, por bien a mis hermanos, a mis hermanas, desde el más pequeño hasta el más grande. Gracias por traer con bien a tus hijos, amado Señor. Amado Padre Celestial, nos ponemos en tus manos para que este mensaje, Señor, nos ayude a crecer, nos ayude a ser edificados, que tengamos una actitud correcta, Señor, delante de ti. Permite, Señor, que podamos ser humildes, Señor, y que no nos resistamos, Señor. Obra en nuestras vidas, obra en nuestra mente, obra en nuestro corazón. Y decimos, Señor, que para ti, solamente para ti, es toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Y la iglesia dice: amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Bueno, el tema de esta mañana es oración ferviente. Y bueno, pues acabamos de leer el versículo 17 de Santiago 5. Y quiero comenzar, o quiero hacer como introducción, preguntando qué es un profeta, quién es el profeta Elías, y qué entiendes por la palabra pasiones. Cuando la Biblia nos dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones. Bueno, ¿alguien me quiere decir qué es un profeta? ¿Qué se consideraba un profeta? Alguien que hablaba hablaba revelaciones que Dios le había dado, ¿no? Como que predecía, y al mismo tiempo, pero eran predicciones no de él, sino que se le daba por medio de la gracia de Dios. Correcto, muy correcto, sí, predicciones, o alguien que hablaba en nombre de Dios, y no porque a él se le ocurriera, ¿verdad?, sino porque hablaba de parte de Dios. O sea, era diferente a tener premoniciones antes de profeta. Ok, muy bien. Bueno, ¿quién es el profeta Elías? A ver, ¿quién es el profeta Elías? ¿Alguien me quiere decir quién es el profeta Elías? Judith. Varón de Dios que cerró los cielos para que no lloviese. Ok. El Señor lo arrebató, se vestía de pieles de cabello, comía langosta. Ok, muy bien, acabas de describir al profeta Elías. Uno, pues sí, considerado uno en Israel uno de los profetas más importantes, sí, sí. ¿Qué entendemos por la palabra pasiones? Cuando la Biblia nos dice Elías era un hombre sujeto a pasiones. A tentaciones, ¿no? A tentaciones, sí. A ver, allá atrás, Levi. A deseos, sí. ¿A qué, perdón, Levi? A que lo perseguían. Bueno, pues no necesariamente. Las pasiones ahorita las vamos a ver, pero quiero decir lo siguiente. Dice la Biblia Elías, y la pregunta es ¿quién es Elías? ¿No? El tema que estamos estudiando pues es oración ferviente, ¿verdad? Pero ¿quién es Elías? Bueno, nos dice que Elías era un hombre,
¿sí? O sea, a el profeta Elías se le considera como el hombre del fuego y agua, el hombre del fuego y agua, porque es el hombre que hizo que descendiera fuego, claro, clamando al Señor, y también oró al Señor fervientemente para que lloviera, ¿verdad? Entonces por eso se le considera el profeta de fuego, del fuego y del agua. Pero a veces podemos pensar que solamente los grandes hombres de Dios, que quizá están hechos de una manera diferente a las nuestras, pues solamente ellos pueden obrar milagros así de poderosos, ¿verdad? Pero la Biblia nos comienza diciendo, o el versículo, Elías era un hombre. Eso era Elías. ¿Quién era? Un hombre. Pero Elías también fue uno de los primeros profetas que Dios envió tanto a Israel, y también anduvo por la región de Judá. Es uno de los primeros profetas. Lo podemos ver, por ejemplo, en su historia en Primera de Reyes, capítulo 17, 18, 19, Segunda de Reyes, capítulo 2, por aquí, si alguien lo quiere leer. Pero en aquel tiempo, por ejemplo, Israel, ¿se acuerda que el reino se divide? Ya hemos hablado de eso. El reino del norte, el reino del sur, Israel se divide. En el reino del norte queda Israel, y en el reino del sur queda Judá. ¿Ok? Entonces el reino de Israel no tuvo reyes fieles a Dios, ¿sí? A lo largo de toda su historia, todos los reyes eran infieles a Dios, ¿sí? Cada uno de estos reyes eran reyes malvados. El que le precedía superaba a su antecesor. O sea, estos reyes se caracterizaban por ser reyes malos, ¿ok? Y llevaron al pueblo a una adoración, o lo orillaron a que adoraran a Baal, ¿sí? A dioses paganos. Y esto es a lo que Dios llama idolatría. Y Dios rechaza la idolatría. ¿Sabes por qué rechaza Dios la idolatría? Porque mira, Dios es el creador y nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Pero cuando quien fue hecho a la imagen y semejanza de Dios se atreve del barro, de la tierra, a formar un ídolo y arrodillarse y venerarlo y honrarlo y cantarlo y cargarlo, o un árbol, en lugar de haberse convertido en una mesa, se convierte en un ídolo, ¿sí? O el oro que pudo haber adornado el cuello de alguien, ¿sí? Se convierte en un ídolo. O sea, está rebajando la imagen, ¿sí? O sea, la imagen que Dios puso en ti y la semejanza que Dios puso en ti, se está humillando por debajo de la creación de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso Dios aborrece de la idolatría, porque es uno de los grados más bajos en los que el hombre puede caer, ¿sí? Cuando alguien hace un ídolo de barro, de piedra, de árbol, de madera, de oro, de plata, de cualquier material, se está poniendo por debajo de ese material. Y por eso Dios aborrece la idolatría. ¿Sí me dio a entender? Sí. Ok, entonces todos los reyes que venían, uno superaba en maldad al otro y así consecuentemente. Ahora, quedaban ya muy pocos sacerdotes, porque usted ha de recordar que el reino se divide, y entonces quedaban muy pocos sacerdotes ya en el reino del norte, ¿sí? En el reino de Israel. Los demás sacerdotes se habían ido a vivir, ¿sí? Los levitas, se habían ido a vivir a Jerusalén. Abandonaron ese lugar, ese reino, y comenzaron a irse. ¿Y sabe qué pasó con los levitas que quedaron, o con los sacerdotes que quedaron? Eran sacerdotes y levitas corruptos, ¿sí? Eran corruptos. Los reyes eran corruptos, y los que dirigían o deberían de dirigir al pueblo de Israel también eran corruptos. Qué triste es ver a una nación cuando el presidente de la república es un corruptazo de primera, y los que deberían de tener una moralidad no tienen una moralidad, ¿sí?
sino que al contrario, son unos corruptos. Algo así estaba pasando, parecido a nuestro México, ¿sí? Donde los que deben de tener una alta moralidad, una alta espiritualidad, están preocupados por el bien de la sociedad, no tienen esa moralidad, no tienen esa preocupación de justicia, de amor hacia los demás. Entonces los pocos reyes los sacerdotes, reyes y levitas también eran unos corruptos. ¿Sí me dio a entender? Ahora, ni los reyes, ni los sacerdotes. Por un lado, los reyes tienen que enseñar la ley, ¿sí? Por un lado, tienen que asegurarse que se haga cumplir la ley. Pero vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de Acab, que es un rey que no hace cumplir la ley, sino que su propia esposa manda a matar a alguien para que este rey se quede con las tierras de quien mandó a matar, ¿sí? Es increíble que quien está en el gobierno no lleve a que se cumplan las leyes, y los jerarcas, los guías espirituales tampoco están haciendo cumplir las leyes. Eso estaba pasando en esta nación. Los que estaban en el poder y los que deberían de dirigir en la espiritualidad estaban corrompidos, no tenían una ética. Ni los reyes ni los sacerdotes llevaban la palabra de Dios al pueblo. ¿Qué es lo que pasa cuando en una nación se le quita la palabra de Dios? ¿Sí? Si la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, es la sal, es el único que puede detener la corrupción. Cuando tú quitas la palabra de Dios, cuando tú quitas el evangelio, ¿sí? Es una sociedad que va a ir degradándose poco a poco y va a irse volviendo una sociedad inmoral, cada vez pecados más bajos, ¿sí? Y eso es lo que estaba pasando en este momento en el reino del norte. Dios llamó a sus profetas y los llamó con un propósito, para que trataran de rescatar a su pueblo, ¿sí? Cuando Dios llama al profeta Elías o algún otro profeta, lo llama para que trate, para que vaya, para que hable en nombre de Dios, como lo veíamos al principio, y de esta manera hacer volver el corazón de Israel a Dios, que se arrepientan de sus malos caminos. En un principio los profetas no son como hoy los interpretan. En un principio el profeta estaba muy ligado al rey. El rey tenía a su profeta, ¿sí? El profeta trataba con el rey, le daba a conocer la voluntad del rey. Hoy en día, por ejemplo, hay muchos que se hacen llamar profetas, que hablan en nombre de Dios, ¿sí? Están los profetas hablando en nombre de Dios, pero están profetizando un auto nuevo, un carro nuevo, unas nuevas vacaciones, un ascenso, más dinero, ¿sí? Ya no son profetas, ¿sí? Solamente están endulzando el oído de aquellos que les están oyendo. Y más si quien está oyendo va a dar una buena aportación económica, más si va a dar un apoyo al profeta, el profeta se ablanda, el profeta ya no habla en nombre de Dios, porque si habla en nombre de Dios, la persona es exhortada, reprendida. Al ser descubierta, la persona probablemente diga, ya no apoyo al profeta. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando eso pasa, entonces se ha perdido el temor de Dios, porque por eso Dios levantaba a los profetas para que ayudaran a los reyes y los reyes no terminaran perdiéndose. Y las consecuencias que vienen después. Algo muy importante que quiero resaltar en esta mañana es que durante los siglos siguientes los profetas se dedicarían a exhortar al pueblo, a los reyes, para que estos regresaran a Dios. Y escuche bien lo que le voy a decir, ¿sí? Los profetas debían de tener el valor para hablar en nombre de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien?
Pero en el caso de Elías, del profeta Elías, la Biblia primero nos empieza diciendo, Elías era un hombre que hizo prodigios, pero nos dice que era un hombre de carne y de hueso, como tú y como yo. Pero agrega algo, dice que Elías era sujeto ¿a qué? A pasiones. ¿Ok? Esto es importante, lo que yo le voy a decir. Dice, Elías era hombre. Y luego dice que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Ok? ¿Qué es una pasión? Sujeto a pasiones. ¿A qué se refiere la Biblia? Cuando usted lee en ese versículo, sujeto a pasiones. Bueno, si nosotros vamos al diccionario, amados hermanos, nos dice que es homo y ópates en el griego. Pero también nos está diciendo que esto quiere decir que son deseos semejantes o relativos a tener una misma calidad o tipo de deseos, es decir, debilidades. ¿Sí? Elías también tenía, ¿sí?, pasiones, tenía debilidades, y lo vamos a ver cuando el profeta Elías huye a esconderse por la amenaza que le hace Jezabel, ¿sí?, y dice que él tuvo miedo. ¿Sí? Elías se parece mucho a nosotros. Elías es un hombre como tú y yo, de carne y hueso. Elías está sujeto a pasiones, ¿sí? Pero vamos a ver que antes de hablar de la fe del profeta Elías, Santiago primero quiere destacar algo. A veces nos fijamos en la fe y decimos, wow, qué fe tan increíble de Elías. Con su manto golpeó el río Jordán, abrió las aguas, él y Eliseo pasaron, resucitó a un niño, ¿sí? Es increíble. Pero antes de resaltar o de destacar la fe del profeta, Santiago nos dice algo que nos va a ayudar a ti y a mí en este día, y es que habla acerca de las pasiones del profeta. ¿De qué habla? Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el interés de Santiago de hablar de las pasiones del profeta? Porque lo primero que haríamos nosotros comúnmente es resaltar la fe del profeta, ¿sí o no? Debemos de ser como un profeta, un hombre de fe, capaz de orar a Dios, clamar a Dios y que cayera fuego del cielo, que lloviera, que cerrara los cielos. No es por ahí. Estamos comenzando mal. El profeta, el Santiago, el escritor, está diciendo, habla acerca de las pasiones del profeta para resaltar que la gloria es para Dios. Amén. Cuando alguien resalta, como Santiago, las pasiones de Elías, está diciendo, la gloria no es para el hombre, porque Elías era un hombre. La gloria es para Dios, manifestándose en la persona de un hombre. Amén. Algo similar como en nuestra vida, ¿sí? No es la fe a veces la que debe decir, wow, es el pastor o los hermanos son hombres de fe, mira que oraron y obraron un milagro. No, también tenemos pasiones, también tenemos debilidades, también tenemos malos momentos. ¿Sí me doy a entender? Sí. Ok, entonces cuando Santiago habla acerca de estas pasiones, es para resaltar que la gloria es para Dios, es decir, que el Señor obra en manos de seres con debilidades como nosotros. Repita después de mí, Dios obra
en seres, más fuerte, en seres, con debilidades, como las nuestras. ¿Dios es capaz de obrar en tu vida? Amén. A pesar de que tengamos debilidades, momentos difíciles, sí. A veces tenemos la idea, amados hermanos, que Dios solo contesta la oración de hombres sin defectos. Es que Dios no va a contestar mi oración, Dios solamente va a contestar la oración de aquellos que ya son perfectos, ¿sí? Que ya no tienen pasiones, pero la Biblia nos dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones. Y Dios contestó su oración porque oró, ¿de qué manera? Fervientemente. ¿De qué manera oró? Ok. Nosotros seguimos teniendo pasiones. ¿Hay alguien en este lugar que esté libre de las pasiones? Todos estamos sujetos a las pasiones, ¿sí o no? Porque si solamente pudieran orar a Dios las personas que ya son perfectas, las personas que ya no batallan con la carne, que ya no tienen pasiones, la mayoría de nosotros no podría ni siquiera pedirle a Dios. Pero nosotros vemos que cuando los hombres de Dios, hombres con un corazón contrito y humillado, se han acercado a Dios a pesar de su pecado, Dios ha contestado las oraciones de ellos. Amén. Entonces debemos de quitarnos esa idea, ¿sí? Todos solemos pedirle a Dios a pesar de que no somos perfectos. Todos le pedimos a Dios. A pesar de que no es usted perfecto, a pesar de que yo no soy perfecto, yo voy y me acerco a Dios. Ahora, esto no es una justificación para que no anhelemos ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No estoy incitando a que usted diga, ya escuchaste, el pastor dijo que aunque no somos perfectos, y entonces puedo seguir igual. No, hermano, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tiene que haber madurez en nosotros, amén. Ahora, nuestra oración fervorosa debe de ir acompañada de la fe en Dios. Pero aquí viene una pregunta, antes de entrar a la oración fervorosa. Elías tuvo miedo. Repita después de mí, Elías tuvo miedo. Elías tuvo miedo. Ok. Para esto vamos a ir a una cita, Primera de Reyes 19, 9. Primera de Reyes 19, 9. ¿Ya está usted allí? Sí, Primera de Reyes 19, 9. Y dice, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Sí? Bueno. Aquí nos dice, por ejemplo, que Elías está en esta situación porque está huyendo de Jezabel. ¿Sí? Pero si nosotros vemos el inicio en 1 Reyes capítulo 19, dice que después de que el profeta Elías desafía a los profetas de Baal, ¿sí? Y trae juicio sobre los profetas de Baal, Elías degolló a los profetas de Baal porque los profetas de Baal mataban a los hijos de Israel ofreciéndolos en sacrificio a Baal. ¿Sí? Habían quitado la vida a muchos. Y una de las cosas que se le ofrece a Baal es sacrificios humanos. Y Dios no quiere, Dios aborrece eso. ¿Me estoy dando a entender? Sí. En este caso, cuando Elías trae juicio sobre los profetas de Baal en nombre de Dios y los degolla también, los mata de la misma manera que ellos mataban a los hijos de Israel, ¿sí?
Dice que se entera Jezabel, el rey Acab llega feliz con la noticia, diciendo, ¿qué crees que hizo Elías? Todo lo que Elías había hecho y después cómo había hecho descender fuego del cielo. Entonces Jezabel le envía un mensaje a este profeta, la mujer que se llamaba Jezabel, y dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué hizo el profeta Elías? Los degolló. ¿Qué quería hacer Jezabel con ella? ¿Con él? Degollarlo. ¿Sí? La Biblia dice que Juan Bautista, que Elías vino en la persona de Juan el Bautista, ¿verdad? Él es el Elías que habría de venir. ¿Sí lo recuerdan? Pero también la Biblia nos dice lo siguiente, ¿sí? Que ¿cómo murió Juan el Bautista? Decapitado. ¿Quién lo mandó? Herodías, ¿verdad que sí? ¿Sí se da cuenta cómo aquí es una mujer llamada Jezabel la que quiere qué? La cabeza de Elías. Y cómo cuando viene Juan el Bautista, ¿sí o no? Dice que Herodías, ¿sí?, le dijo a su hija Salomé, cuando la hija no sabía qué pedirle después de haber bailado y haber agradado al rey Herodes, le dijo a la mamá, ¿qué hago? ¿Qué le pido? Me dijo que hasta la mitad de su reino me daría. Y le dijo a la mamá, pide la cabeza de Juan el Bautista. Y va y le dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista. ¿Sí? Algunos dicen que es un espíritu que obraba en la vida de Jezabel y también obraba en la vida de Herodías y de esta chica llamada también Salomé. ¿Sí? Donde hay un rechazo a través de este espíritu hacia aquellos que predican la palabra de Dios. ¿Sí? Y entonces esta mujer, volviendo a Jezabel, le dice que iba a dejar la cabeza de Elías como uno de ellos, de sus profetas. ¿Sí? Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Qué hizo? Se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, o sea, fue a Judá, ¿sí? Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Y qué dice? A ver, más fuerte. Deseando morirse. Y deseando morirse. Otra vez, deseando morirse. A ver, todos juntos. Deseando morirse. Deseando morirse. Ok. Con esto quiero dar un ejemplo. La semana pasada, más bien en esta semana, me enviaron un audio en donde un pastor en la Ciudad de México se suicidó. Su último sermón del domingo, él habla acerca de lo que estaba pasando. Y dice, nadie me está orillando a esto. Y toma la salida fácil. Se suicida, se quita la vida. ¿Sí? Algunos han dicho que el suicidio está justificado delante de Dios. Que aquel que se suicida es porque llevaba una carga sobre sí y que el único camino o la alternativa que encontró fue quitarse la vida. Y que Dios, conociendo el corazón, es el único que puede perdonar.
y juzgar. Y entonces se van a pasajes como este pasaje, cuando dice: basta ya, oh Jehová. Fíjese, el profeta Elías primero desea morirse, pero no dice que quiera suicidarse, ¿verdad que no? Es muy diferente cuando te pasa algo, un dolor muy grande, muy profundo, y deseas ¿qué? Morirte. Pero vemos aquí que Elías ora a Dios, y es que Elías entiende que en las manos de Dios está la vida y la muerte. Y aunque desea morirse, él no se suicida. Él ora a Dios y le dice: basta ya, oh Jehová. ¿Se imagina usted lo intenso que estaba en ese momento viviendo el profeta? Ora a Dios y le dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pero Elías no se quita la vida. Las razones del por qué el pastor en la Ciudad de México se suicidó son muchas. Son muchas. Y uno podría decir: pues sí, tenía razones del por qué quitarse la vida. O uno puede ver y decir: bueno, qué exagerado era el pastor para que se quitara la vida. Ese no es el camino, hermanos. Si algún día tú sientes una tristeza profunda, si un día tú estás pasando por una dificultad y tienes ganas de morirte, jamás pienses que es una alternativa quitarse la vida. Tal vez desees morirte y tal vez tengas que orar a Dios y decirle: Señor, quítame tú la vida. Pero no voy a manchar mis manos arrebatando lo que solamente tú puedes hacer. Porque esta doctrina se ha infiltrado en las iglesias y el suicidio se está volviendo más común dentro de las iglesias. Hace 3 años, otro pastor se suicidó. Tenía una bella familia en las redes sociales, era una vida que cualquiera desearía. Wow, sonrisa, buenos lugares, parecía que lo tenía todo, una congregación grande, y se suicidó. Hace varios años atrás, un pastor que iba y predicaba en congresos de jóvenes, que predicaba en iglesias grandes, multitudinarias, ¿sí? Igual se quitó la vida. Y solo porque hay una mala interpretación de este texto. Elías deseó morirse. Sí, una cosa es desear y otra cosa es suicidarse. Otra cosa es orar a Dios y decirle: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Alguna vez has pasado por un sufrimiento? ¿Por una depresión? ¿Una tristeza muy profunda? ¿Creías que no ibas a salir de ahí? ¿Creíste que te encontrabas solo? Elías se sintió igual. El profeta Elías se sintió igual. Y a veces los que estamos bien no alcanzamos a comprender al que está pasando eso. Por eso la Biblia nos habla de esto. Y dice la Biblia que Elías, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Una persona que no está bien va a querer dormir y volver a dormir. Es porque está cargando algo. Es que algo le preocupa. Es que probablemente esté deprimido, probablemente tenga una tristeza que no alcanzamos a comprender, pero que es una realidad en su mente, en su cuerpo, en su interior. Y no podemos decir: bueno, hermano, ponte a orar y ya Dios te va a ayudar. No, hermano, Dios no hizo eso. Dios fue ahí con el profeta Elías, vio que su profeta, vio que su enviado, vio que quien había tenido una gran victoria ahora estaba deshecho. Y Dios fue a hablar con él.
En ese momento Dios va a estar contigo. No estás solo, aunque creas que todos te han dejado. Dios está a tu lado, hermano. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Fíjese que llama la atención, porque Yahvé, Jehová, Dios, le permite dormir. ¿Sí o no? Permitió dormir a su profeta. Cualquiera hubiera dicho, si alguien ve a alguien más, ya sea su pastor, a una oveja o un hermano a dormir, ¿por qué duerme tanto? Dios se lo permitió. Dios permitió que durmiera. ¿Sí o no? Descansa, mi profeta. Eres de carne, eres de hueso, eres un hombre. Pero a veces queremos ver en los hermanos que llevan más tiempo, en los pastores, queremos verlos como superhombres. Hermanos, no existen superhombres, existen hombres sujetos a la gracia y a la misericordia de Dios. No hay superhombres, solo hay hombres que se someten a la voluntad de Dios para que Dios obre. Deja que Dios obre en tu vida. Él se quedó dormido. Después de que Dios vio que había descansado su profeta, mandó a un ángel. Le dijo, vamos, ve, despiértalo, tócalo, levántalo y dile que coma. El ángel llega a donde está porque por él mismo no se va a querer levantar. Cuando alguien está pasando por una tristeza, por un momento muy difícil, ¿sí? Si tú ves que a alguien de tu familia le gusta dormir y dormir y dormir, hermano, pregúntale, ¿estás bien? Levántalo. Elías no se hubiera despertado por sí. Va el ángel y lo toca y le dice, vamos, levántate. Y Dios me ha dicho que comas. Entonces él miró y he aquí, a su cabecera había una torta, no del Chavo del 8, no, una torta cocida sobre las ascuas. Y había una vasija de agua. ¿Qué hizo el profeta? Comió y bebió y volvió a dormir. Comió, bebió. Y volvió a dormirse. Yo he escuchado personas aquí que me dicen, pastor, yo después de comer voy a dormir. Bueno, digo, eso es el mal del jabalí. Es como el del puerco, pero más agresivo. El mal del puerco es cuando solo te da sueño. El mal del jabalí es cuando vas y te duermes. ¿Ok? Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y diga conmigo, y volvió a dormir. Y volvió a dormir. Se quedó dormido. Hubo un tiempo, amados hermanos, donde yo tenía ganas de dormir, había pasado esto, ya no estábamos en el auditorio, en la cafetería, todo estaba siendo probado. Y me decía mi amada esposa, Elías, ¿por qué duermes mucho? Le digo, porque tengo sueño. Pero también nos cansamos, hermanos. Y no solo yo, hermano, usted también. ¿O no? También han pasado por las mismas. Dice la Biblia que se quedó dormido y el ángel lo dejó, ¿qué? Dormir. Mire qué hermoso, ¿no? Tú crees que estás solo y en realidad está tu Dios a tu lado y está el ángel de Jehová. Amén. Tú crees que en ese momento todos te han dejado y ahí está tu Dios y ahí está el ángel del Señor. Gloria a Dios. Nunca vamos a estar solos. Siempre el Señor va a estar con nosotros. Y dice que después de que lo dejó dormir, el ángel se fue y le dijo al Señor, bueno, el Señor ya sabía, y le dice, pues otra vez, ven, ándale, levántalo, que coma. ¿Sí? Ahora dile que largo camino le espera. Y volviendo el ángel de nuevo, el ángel de Jehová, la segunda vez, lo tocó nuevamente para despertarlo. Elías, vamos, levántate. Eliyahu, en hebreo, levántate. Levántate. Vamos, levántate. Vamos, come.
¿Cuándo hemos sido delicados nosotros con alguien que tal vez lo hemos visto deprimirse? ¿Cuándo hemos tenido esa delicadeza de decir, ¿quieres dormir? Está bien, no está mal, pero levántate y come? Que vea que ahí estamos. ¿Sí o no? ¿O no te gustaría que lo hicieran contigo? Y volviendo la segunda vez, el ángel le tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Aquí ya la Biblia no nos dice que comió, ¿verdad? La primera vez sí nos dice que había una torta y había agua. Aquí nos dice que solamente dice, levántate, come, porque largo para el camino te espera. Y después dice que se levantó, comió, bebió, ¿y qué pasó? Y fortalecido, ¿con qué? Con aquella comida, hermanos. La comida ayuda mucho cuando usted está en un estado así, No deje de comer. Pastor, es que yo me engordo. Bueno, mientras no engordes tanto, pero sí come. Se levantó pues y comió y bebió fortalecido con aquella comida. Caminó, ¿cuántos días? ¿Cuántos? 40. ¿Cuántas noches? 40 noches. Fíjese desde dónde estaba. Desde Judá se fue caminando hasta el monte Horeb, hasta el monte de Dios, donde Dios en el monte Horeb se había encontrado con Moisés, y ahora se iba a encontrar con su profeta. Amén. 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 Y allí se metió en una cueva. Elías no había salido de este estado profundo. Elías seguía todavía allí. ¿Sí? Sí, es verdad, se fortaleció con la comida y 40 días, 40 noches caminó, llegó y se fue a meter a una cueva. Seguía batallando con eso. A veces podemos ver que las personas nos sonríen. ¿Cómo está? Estoy bien. Los podemos ver vender, los podemos ver trabajar, los podemos ver ir a dejar a los niños, regresar, los podemos ver hacer quehaceres, ¿sí? Los podemos ver ir a comprar el mandado al mercado, cocinar, pero no han salido de la cueva. Él se mete a la cueva donde pasó la noche y vino a él. ¿Qué vino? Palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces Elías dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado, ¿qué dejaron? ¿Qué más? Han dejado tu pacto, derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. ¿Sí? Qué duro. El pueblo de Israel había abandonado varias cosas. ¿Qué es lo que pasa en la vida de una persona cuando descuida las cosas de Dios? Probablemente primero tuvo que descuidar su vida espiritual. Es lo que hizo la nación de Israel, descuidó su espiritualidad, su relación con Dios, y después abandonó muchas cosas de Dios. Probablemente también, si usted no se cuida, le va a pasar lo mismo, hermano. ¿Sí? Si usted descuida su vida espiritual de la misma manera, usted dejará el pacto de Dios. Aquí dice, ¿han dejado qué? Tu pacto. ¿Qué es el pacto de Dios? ¿Usted sabe a qué se refiere cuando dice dejaron tu pacto? Bueno, se lo recuerdo, es la circuncisión. Vamos a Génesis 17:10. Han dejado de circuncidar a sus hijos. Han dejado el pacto que hizo Dios con Abraham. Génesis 17:10. ¿Ya están allí? Sí. Este es mi pacto. ¿Qué acabo de leer? Este es mi pacto. A ver, iglesia, todos juntos, por favor. Otra vez, ¿qué dice? Este es mi pacto. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, entre tu descendencia y entre tu descendencia después de ti. ¿Cuál es el pacto?
será circuncidado todo varón de entre vosotros. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y cuando Elías le está diciendo a Dios, he sentido un vivo celo, porque han dejado tu pacto. Los padres ya no están cuidando a sus hijos. Los padres están ofreciendo a sus hijos a Baal. Los padres están entregando voluntariamente a sus hijos a la idolatría, a la inmundicia, al paganismo. Han dejado tu pacto, ¿sí? Lo abandonaron, ya no tienen cuidado, ya no les preocupa que sus hijos estén circuncidados. Se olvidaron de la promesa o del pacto que hiciste con Abraham. ¿Cuántos padres en este lugar puede haber que están abandonando a sus hijos, que están descuidando el cuidado que Dios tuvo de ustedes y que ahora no tienen ustedes el cuidado para que Dios también cuide de sus hijos? ¿Será que la palabra de Dios también nos habla hoy a nosotros? Sí, la palabra de Dios también nos habla a nosotros. Debemos de preguntarnos, yo he descuidado el compromiso que hice con Dios al decirle, este hijo es para ti, este hijo, Señor, quiero que te siga todos los días, y con tu mal ejemplo lo estás llevando al paganismo. Elías dice, tengo un celo, estoy celoso. Sí, porque he visto cómo olvidaron tu pacto, cómo dejaron de circuncidar a sus hijos, cómo la promesa que le hiciste a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, ahora no están cumpliendo tu pacto. ¿Sí me di a entender? Sí. Fíjese que como un dato se dice que el profeta Elías, según la tradición judía, Yahvé posee 4 llaves. Según dicen que Yahvé o Dios posee la llave de la lluvia, así le llaman ellos, no digo que venga en la Biblia, es una tradición judía. La lluvia, Dios tiene poder sobre la lluvia, Dios tiene poder sobre la vida, Dios tiene poder sobre la resurrección y Dios tiene poder sobre la comida. Pues el profeta Elías pudo acceder a estas 4 llaves, dice la tradición judía, porque Dios le contestó todas sus peticiones. Si nosotros lo vemos, Elías, el profeta Elías oró y hubo lluvia, ¿sí o no? La vida, en el caso de que resucita al niño y le da vida y resurrección, y también la comida, porque trae los cuervos le llevaron comida, ¿sí lo recuerda? Sí. Y también una mujer, ¿de dónde era esta mujer? De Sarepta, de Sidón, ¿verdad? Y es algo interesante porque, bueno, ahorita lo vamos a ver con respecto a esta viuda. Lo segundo que descuidan es, la nación de Israel, es derribar los altares. Dice, derribaron tus altares. Porque cuando el profeta Elías va a ofrecer el holocausto, dice que comienza a arreglar el altar porque el altar estaba, ¿qué? Descuidado, ¿verdad? Estaba descuidado. ¿Has descuidado tu altar? ¿Aún sigues orando con tus hijos? ¿Aún sigues leyendo la Biblia? ¿Aún sigues congregándote fielmente? ¿Estás descuidando el altar de Dios? Esas cosas donde llevas a tu niño y le enseñas. ¿Se acuerda lo primero que hizo Noé después de que pasó el diluvio? Dice que cuando se abre la puerta, lo primero que hace Noé, ¿qué es? Levantar un altar para ofrecer, ¿qué? Holocaustos a Jehová, ¿sí o no? Sí. Estaba enseñándole a sus hijos, a sus nueras, a su esposa, lo primero es acercarnos a Dios. Ya Dios nos cuidó, nos libró de esta terrible calamidad. Tenemos que honrarlo. ¿De qué manera le estás enseñando a tus hijos? Tú, si no tienes hijos, ¿estás descuidando tu altar? ¿Estás descuidando tu relación con Dios? ¿Has descuidado tu relación con Dios? ¿Y ahora te has vuelto más frío? ¿Ahora vienes, arrastras a la iglesia?
o vienes a fuerza, o vienes desganado, o no quieres venir, o llegas tarde, o pones excusas. Los padres que hacen eso es porque descuidaron el altar. Las personas que lo están haciendo es porque descuidaron el altar, su relación, su comunión con Dios. Está descuidado. Si yo voy a tu casa, ¿qué voy a encontrar, hermano, como pastor? Yo te puedo decir que si tú vas a mi casa, lo primero que vas a ver por las mañanas es que oro con toda mi familia. También vas a encontrar que leemos la Biblia. También vas a encontrar que memorizamos la Biblia. También vas a encontrar que los llevo a que ensayen para que sirvan al Señor. Y les digo, hijos, todo se trata de Dios. Pero si yo voy a tu casa, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está el altar de tu casa, Rosa? ¿Cómo está el altar de tu casa, Eric? ¿Cómo está el altar de tu nuevo hogar, Adán? ¿Cómo está tu altar, Zoe? ¿Cómo está su altar, señora Bazán? Y no estoy diciendo que vayan y pongan una mesita, veladoras, no, y una cruz, no. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Qué voy a mirar en tu casa? ¿Qué voy a ver en tu casa? Si yo voy, pon las alabanzas porque llegó el pastor. Si yo voy, sí vamos a, no se les olvide orar, porque el pastor me va a regañar si no oran en la comida. Le estás dando un mal ejemplo a tus hijos. No les estás enseñando la esencia del evangelio, la esencia de Cristo. No les estás enseñando que para ti Dios lo es todo. Mamá, no vamos a orar, papá, no vamos a orar. Hija, estoy muy ocupado, estoy cansado, déjame ver la nueva serie, tengo que salir, no, tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué ejemplo le estamos dando al Señor, a nuestros hijos de parte de nosotros? ¿Cómo está el altar de tu casa? ¿Está derribado? ¿Está descuidado? ¿Quién hoy en esta mañana es capaz de reconocer su error? ¿Quién puede decir, sí, pastor, mi altar está descuidado y por eso mi vida está como está? No hay tiempo para la oración, pero sí para trabajar. No hay tiempos para leer la Biblia, pero sí para estar en las redes sociales, pastor. ¿Cómo está tu altar? Y ahora, no soy yo, hermanos, el que está allí. Dios es espíritu y el espíritu de Dios está en tu hogar. Él ve cómo te preocupas, cómo te paseas, cómo te afliges, cómo te desgastas, cómo te afanas. Descuidaron el altar, descuidaron el pacto, ya no guardaban el pacto, la promesa. Y lo último, hermano, a lo que un cristiano que ha descuidado su altar y que ha descuidado el pacto de Dios, la nueva vida, empiezan a aborrecer a los que les predican de Dios. Y el profeta Elías dice: matan a tus profetas. El pueblo a quien Dios le dijo: ustedes tienen que cuidar del sacerdote a través de su diezmo y de su ofrenda, a través de sus primicias. El pueblo que dijo: ustedes tienen que cuidar a los levitas, y los levitas a su vez tendrán que dar el diezmo del diezmo a los sacerdotes. Dios le dijo: cuiden de sus profetas. Ahora perseguían a los profetas y los estaban matando. Y es increíble, porque lo que va a pasar a continuación va a ser algo muy irónico, porque déjeme decirle que la palabra ironía es contrario a lo que se espera. Eso significa la palabra ironía, contrario a lo que espero.
Va a ser muy irónico, porque en una nación como la nación de Israel, en la que la ley de Dios requería que se cuidara a sus profetas, es irónico que Dios se valió de cuervos, pájaros inmundos, para alimentar a su profeta. A veces nosotros no sabemos, usted y yo, de dónde va a venir la ayuda, pero la ayuda siempre va a venir de Jehová, aunque venga a través de los cuervos, a través de los seres inmundos. Y es irónico porque la ley le demandaba al israelita cuidar del sacerdote, cuidar del levita y cuidar del profeta. Pero aquí estamos viendo que no lo están haciendo. Y Dios, siendo Dios todopoderoso, le dice: vamos, cuervos, vayan, alimenten a mi profeta. Elías, vete al arroyo de Kerit y ahí espérate. He dado orden para que los cuervos te traigan carne y pan por la mañana, carne y pan por la tarde, y bebas del arroyo de Kerit. Elías fue, estuvo allí, y en las mañanitas llegaban los cuervos uno por uno formado, y aquí está el pan, aquí está la carne. Dios cuidando a su siervo. A mí me sorprende Dios, porque siempre ha cuidado de ti. Amén. Siempre va a cuidar de nosotros. Si Elías salía a otro lugar, probablemente lo iban a cazar, lo iban a matar. Su cabeza tenía un precio. Y ahora que dice, bueno, pues el pueblo me busca para matarme. En otras palabras, a nadie le importo. A mí sí. Yo soy Jehová tu Dios, Elías. Amén. Y tú pudiste llegar a pensar: estoy solo, estoy sola, a nadie le importo. Y Dios te habla y te puede decir: hija, hijo, mi espíritu da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo mío. Amén. Pero pasa algo más todavía, fíjese. Y lo que le voy a decir es muy interesante, porque ahora ya Elías está siendo alimentado por animales inmundos. ¿Ok? ¿Sí quedó claro eso? Sí. Pero también el profeta Elías va a ser alimentado por una viuda. ¿Sí lo recuerda? ¿De dónde es esta viuda? ¿De dónde? De Sarepta. ¿Y dónde queda Sarepta? A ver, vaya a Reyes 16:31, Primera de Reyes 16:31, por favor. Que alguien me lo lea rápido, y otro que vaya a Primera Reyes 17:9. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de Sidonios. ¿De dónde era Jezabel? De Sidón. El rey era de los Sidonios. ¿Y a dónde manda Dios a su profeta? A Sarepta, que es de Sidón, de donde era natal
Jezabel. ¿Sí o no? Es increíble, ¿a poco no? Una viuda extranjera del territorio natal de Jezabel para que cuidara ¿a quién? Al profeta Elías. Dios, hermanos, nos ayuda de donde menos lo esperamos. Amén. El profeta cuando le dijo: Elías, levántate porque he dado orden a una mujer que te alimente en Sarepta de Sidón. Si hubiera sido como uno de los profetas de hoy en día, de esos profetas modernos, hubiera dicho: Señor, ¿y en qué limusina me voy a ir? Porque ni creas que voy a caminar. Y luego cuando llega ahí y ve a una mujer recogiendo unos leños, y si el Señor le hubiera hablado a los profetas modernos de hoy: a ella yo le he ordenado que te alimente, Señor, no tiene ni dónde caerse muerta esta mujer. Pero la ayuda viene ¿de quién? La ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Amén. Entonces es irónico, porque por un lado está Jezabel queriendo matarlo, y por otro lado Dios le dice: ándale, vete a Sidón. Y ahí le he ordenado a alguien, ahí le he dado orden a alguien para que te alimente. ¿Sí? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Bien pudo decirlo el profeta Elías, ¿sí o no? Estoy aquí aderezando mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. De aquella mujer que me angustia, tú me has preparado la mesa, unges mi cabeza con aceite, mi cuerpo está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. ¿Cuántos? Pero ¿qué va a pasar? Nos seguirán. Nosotros no iremos. Nos seguirán. Ciertamente, repita después de mí, pero con fuerza. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán. Me seguirán. Me seguirán. Amén. Nos van a seguir. Amén. ¿Puedes darle una ofrenda de palmas al Señor Jesucristo? ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Bueno, pues a Baal se le consideraba el dios de la lluvia, el dios de las cosechas, el dios de la abundancia. Y aparece un hombre con vestidura de pieles, ¿sí o no? Un cinturón de cuero, y va a la presencia de Acab y le dice que no va a llover sino por la palabra, hasta que él vuelva a decir: va a volver a llover. Y este rey Acab y Jezabel, que tenían un 850, ¿sí? 450 de Baal, 400 de hacer a sacerdotes, ¿sí? Donde presumían, según ellos, que ellos tenían el poder de Baal para hacer lluvia, para la cosecha, para la abundancia, y era el Dios de la tormenta. Viene el profeta Elías, le dice: no va a haber lluvia hasta que yo vuelva a orar, sino por mi palabra. Los desafía. ¿Sí? Me imagino que el rey Acab, después de que Elías le dice eso, se queda atónito, es decir: ¿y este? ¿De dónde salió? ¿Verdad? Era un enviado de Dios. Amén. Ahora, escuche usted, no solamente decían que era todo eso, sino que también el rey Acab había construido una gran defensa militar, ¿sí? Y no solamente había construido una gran defensa militar, sino también tenía muchos sacerdotes. Pero aunque tengas un ejército, el ejército no te va a aportar lluvia, no te va a aportar comida. Y aunque tuviera 850 profetas, los 850 profetas no podían hacer llover.
Era Dios, el Dios de Israel, el verdadero Dios, el yo soy, Yahvé, desafiando a aquellos. ¿En quién debemos de confiar, amados hermanos? ¿En quién debemos de confiar? ¿En quién debe estar nuestra confianza? Cuando los cielos se cierran, hermanos, luego los cristianos, una hermana el año pasado me dijo: pastor, ya escuché las noticias, lo que se viene para este 2023, así que ya comencé a comprar, voy a comenzar a comprar mis bultos de arroz, de aceite, de frijol y de papel y de esto y de aquello y lo demás. Pastor, hay que comprarlo. Y yo dije: creo que tiene razón la hermana. Por un momento pensé eso y dije: Elías, ¿en quién está tu confianza? Confía en Dios. Amén. Dios tuvo cuidado de nosotros. Seguirá teniendo cuidado de nosotros. Amén. Entonces, Acab tenía un gran ejército, tenía muchos profetas, pero ellos no podían ni producir. Estaba siendo avergonzado porque sus sacerdotes no pudieron hacer llover durante 3 años y 6 meses. Esto es para todos nosotros, hermanos. Cuando la rebelión y la herejía estaban en pleno apogeo en Israel, Dios respondió no solo con palabras, sino también con acciones. Confía en Dios. Sigamos confiando en Dios. Amén. Aunque los cielos se cierren para otros, recuerda, Dios es capaz de traernos la provisión, de guardarnos en medio de la escasez. Amén. Y aunque otros confíen en muchos, en lo que tienen, en lo que poseen, y gasten más que tú, Dios solo se valió de un solo hombre para obrar un milagro. Amén. No importa si tú estás solo contra muchos. Si Dios contigo, ¿quién en contra de ti? Si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Amén. Ahora, Elías era un hombre sujeto ¿qué? A pasiones semejantes a las nuestras, ¿verdad? ¿Sí lo dice su Biblia o no? Sí. Y dice, vamos a Santiago, por favor, para continuar con el tema. Santiago capítulo 5, versículo 17, perdón. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hasta ahí ya lo entendimos. ¿Ok? Y oró fervientemente. Repita después de mí. Oró fervientemente. Otra vez. Orar fervientemente. Una vez más. Yo debo de orar fervientemente. ¿Usted sabe lo que es una oración fervorosa? ¿Usted tiene idea de lo que es orar fervientemente? Con fe, sí, la oración tiene que ir acompañada con fe, pero fervientemente tiene otro. ¿Qué entendemos por fervor? Constantemente, sin parar, sí, tiene que ver también. Exacto, hervor. Dice, según que la oración ferviente, la definición de una oración ferviente, y yo creo que eso nos hace falta aquí, orar fervientemente. El significado bíblico de ferviente es un término que se deriva de ferventis, del latín ferventis, y se dice, según, que en la actualidad esta palabra se utiliza para definir la acción de hacer hervir, ¿sí? La acción de hacer hervir, o para la acción de ebullición. ¿Sí me doy a entender? Sí. Ebullición o hervir. Principalmente se utiliza para hacer referencia al efecto de los líquidos que se exponen a altas temperaturas.
esta semana estábamos ahí y mi amada esposa puso un caldo de pollo en la olla express, ¿sí? Creo que no puso bien o no estaba bien el empaque. ¿Qué pasa cuando el empaque no está bien? ¿Verdad que sí? Entonces hace un ruido de y entonces alejarse, luego es la reacción, ¿verdad? Ella empezó a hervir y entonces empieza a sacar y mi amada esposa dice, ya se echó a perder el caldo, nos va a dejar sin caldo. Bueno, pues no nos quedamos sin caldo, pero sí le tuvimos miedo al hervor, a lo que estaba hirviendo. Bueno, precaución, miedo, ¿verdad? Entonces, cuando dice que Elías oró fervientemente, está dando a entender que su oración crecía, iba aumentando, ¿sí? Lo vamos a ver cuando él ora para que vuelva a llover. Ahora, ¿qué es la oración ferviente, pastor? Bueno, la oración ferviente es una oración fervorosa, ¿sí? Que consiste más en el sentimiento, es decir, que brota del corazón y en el deseo de nuestro espíritu de suplicar al Señor con humildad. Eso es una oración ferviente, ¿sí? Nuestro deseo, es decir, de buscar a Dios con humildad, con más intensidad. A veces decimos por los alimentos, Señor, gracias te doy por los alimentos, ¿verdad? Gracias, Señor, por el café y el pan que están frente a mí, en la mesa. Gracias por el café y el pan. Pero imagínese usted que usted no ha comido durante 3 días, ¿sí? Y usted ya tiene hambre y usted quiere que Dios le dé de comer. ¿Cómo se volvería su oración? Más fervorosa, ¿verdad que sí? Porque no es lo mismo decir gracias, Señor, por el pan de cada día, a decir, Señor, te pido por el pan de este día. ¿Cómo cambia, verdad? Yo en mi oración luego cuando oramos por la comida, le digo, Señor, gracias te doy, porque gracias a ti ya tenemos el alimento frente a nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es agradecer por los alimentos. Te bendecimos por estos alimentos que ya tenemos. Pero otra cosa muy distinta es que tú, tu esposa, tu esposo, tus hijos no tengan nada que comer y los niños te digan, mami, tengo hambre. Que tú te acerques al esposo y le digas, ¿qué van a comer los niños? Que el esposo te diga, no tengo ni un cacahuate. Pues vamos a orar. Señor, te pedimos por el alimento de este día. Te pedimos para que hoy mis hijos no pasen hambre, para que vean que tienes todo poder. No es lo mismo decir, a ver, niño, ya, pon atención, vamos a orar, vamos a dar gracias por el Kentucky, ¿sí o no? Y el niño ya está con la mano en la cubeta del pollo del frito, ¿sí o no? Deja ahí, no le hemos dado gracias a Dios. Pon atención, aquí se vuelve. Es que para mí son las mermeladas. No, yo quiero las salsas, ¿sí o no? Pero si no tuvieran nada que comer, si no hubiera nada en el refrigerador, si no hubiera ni un cacahuate en la despensa, te aseguro que tú y tu esposo se hubieran puesto a orar, Señor, provéenos, danos. ¿Quiere decir entonces que no estamos a veces reconociendo la mano de Dios? O que estamos poniendo muy a la ligera las bondades que Dios hace con nosotros. ¿Sí o no? Me acuerdo cuando yo caminaba para ir a la iglesia y Edrey se le ocurría enfermarse, asmático, Edrey asmática, mi esposa, y nosotros saliendo de la iglesia y el aguacero, no había taxis, y tápate. Y Señor, te pedimos que nos proveas para un auto. Te pedimos que nos des un auto. Tú tienes todo poder y empezamos. Tú conoces nuestra necesidad. Tú sabes que son tiempos de lluvia. Tú sabes que Andrei se enferma. Tú sabes que no queremos ir a llevar a Andrei al hospital y que esté varias semanas. Tú sabes los gastos y bla, bla, bla. ¿Era una oración qué? Pero cuando ya estaba el coche,
qué lluvia ni qué lluvia. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas cuando ibas en el transporte? ¿Sí o no? Y oliendo al de al lado, Dios, ayúdame, permíteme comprar. Sí, Señor, estoy me callo. Pero ya cuando está el transporte, todo cambia, ya no hay fervor. A veces creemos que lo tenemos todo seguro y ese es nuestro pecado. Mi trabajo está seguro, mi pago está seguro, mi venta está segura, mi ganancia está segura, mi salud está segura. Pero no hay una oración ferviente. No hay una oración ferviente en decir, Señor, salva a mi comadre, a mi compadre, salva al vecino, a la vecina. ¿Sí? A decir, Señor, yo me pongo en su lugar. Sé que ya has tenido misericordia de ellos porque ya manifestaste tu amor. Y darte a la tarea de orar por el abuelo, por la abuela, por el primo, por la prima, por el amigo, la amiga, el esposo, la esposa, y orar fervientemente, con insistencia. Amén. Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero oró fuerte. ¿Oró? Más fuerte. ¿Oró? Ok, entonces es orar con sentimiento que brota del corazón, con el deseo interior del Espíritu, de suplicarle a Dios, de pedirle a Dios. La Biblia nos habla de amor ferviente, nos habla de un espíritu ferviente, nos habla de que podemos buscar a Dios fervientemente, pero también la Biblia nos habla de una oración ferviente. Ser ferviente se refiere a no dejar de insistir. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Se dice que en la iglesia oraba fervientemente por Pedro en Hechos 12:5, perdón. Hechos 12:5. Hechos 12:5. Dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía ¿qué? Oraba fervientemente. Y dice la Biblia que entonces y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Miren nada más qué seguridad tenía Pedro, ¿verdad? Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿Quién fue a ayudar al profeta Elías? El ángel del Señor. ¿Quién viene aquí? Un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro, similar al profeta, lo toca en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba, ¿qué pensaba? Que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo que verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo,
y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban, ¿qué? ¿Qué estaban haciendo? Reunidos, y además estaban, ¿qué? Orando. Estaban orando, ¿qué? Fervientemente, ¿sí o no? Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada, ¿qué? Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, ¿qué hizo? No le abrió la puerta, ¿verdad? Sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿qué dijeron los que estaban orando? ¿Qué dijeron los que estaban orando? Bien, nada más que fe, ¿verdad? A veces estamos orando y no creemos que las oraciones pueden ser contestadas. ¿Estás loca? ¿Cómo crees que vas? Si estamos orando, déjanos orar por él. Déjanos orar. ¿Cómo se te ocurre que vaya a estar afuera? ¿Sí? Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Créanme. No, tú nos estás mintiendo. Ya, deja de distraernos de nuestras oraciones. Están llenas de fe. Entonces ellos decían, es su ángel. Más Pedro, que persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Hermanos, Dios sigue haciendo milagros. Amén. Se cuenta, hay un libro que se llama El Hombre Celestial, del hermano Jung, así se le llama, porque cuando en China, es de China él, me pareció su testimonio, el testimonio del hermano de Pedro. Cuando llegan, pues van ahora sí que a apresar a los cristianos en una aldea. Les dice, llegan los policías que van a apresar a los cristianos que están en la aldea, y lo agarran y le dicen, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Lo rodean, ¿quién eres tú? Y el hermano Jung, no tengo nombre. ¿Cómo te llamas? Hombre celestial. Soy un hombre celestial. Soy un hombre celestial. Aprésenlo. Le quebraron sus dos piernas. Se las desbarataron. Lo echaron a la cárcel. ¿Sí? Cuenta su testimonio que viene un ángel de Dios. Estamos hablando de que Dios sigue haciendo milagros. Amén. Y lo toca, y el hombre se puede reincorporar nuevamente. Sus dos piernas que les habían desbaratado de la rodilla para abajo, podía caminar. Dijo, levántate, acompáñame. Pasó la cárcel, salió de las puertas, de los cerrojos de la cárcel, llega a la calle y había un taxi esperando. Súbete. Se sube y lo pusieron a salvo. El libro se llama Hombre Celestial porque él no quiere decir su nombre. Y no lo quiere decir por la siguiente razón. Cuando él comienza a gritar, soy un hombre celestial, soy un hombre celestial, los cristianos comenzaron a alertarse. ¿Por qué grita el hermano Jung? ¿Por qué grita? ¿Por qué no? ¿Por qué dice eso? Nos vinieron a apresar, y ese día solamente lo agarraron a él. Puso a salvo a sus hermanos. Hermanos, Dios sigue haciendo milagros. Amén. Otra cosa es que a veces nuestra fe sea como la de estos, ¿verdad? ¿Cómo crees? Tú estás loco, ¿verdad? Ok, vamos a ir terminando. Y dice la Biblia, y oró para que no lloviese, ¿verdad? ¿Hizo lo correcto Elías de orar para que no lloviese? Si nosotros vamos a Santiago, que es el texto que estamos hoy viendo, 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. ¿Cómo debemos de orar?
¿Cómo lo hizo? fervientemente. ¿Para qué? Para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Hizo lo correcto el profeta Elías orar para que no lloviera? Pues sí, ¿no? Porque fue una prueba de que lo estaban haciendo mal los demás y es como decir, pues mira, Dios, si le pido a Dios, Dios existe y me escucha, ¿no? Así es, correcto. Fíjense que lo podemos ver en Levítico 26:4. Y con esto vamos a ir terminando. Levítico 26:4. 26. El versículo 4 dice de la siguiente manera: ¿por qué Elías hizo lo correcto? Porque dice la palabra del Señor: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Aquí vemos en el epígrafe las bendiciones de la obediencia, ¿sí? Pero también vemos las consecuencias de la desobediencia en el versículo 14, donde dice: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros, ¿qué? Terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y así podemos seguir leyendo de las consecuencias de ¿qué? Cuando Dios cerró los cielos sobre la nación de Israel, lo hizo por la desobediencia del pueblo. El pueblo se había apartado de Dios.